Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. En estos momentos nos estamos enlazando vía Zoom con Gerardo Chirinos, él es psicólogo deportivo y justamente vamos a hablar de lo que pasó, ¿no?, el día de ayer en el plano futbolístico un poco, y también esta situación, ¿no?, que viene sucediendo luego de este apagón del estadio Alejandro Villanueva, que obviamente no dejó celebrar a Universitario como era debido. Doctor Chirinos, ¿cómo está? Es un gusto saludarlo, bienvenido nuevamente a RCR Deportes. ¿Cómo estás, Santino? Un gusto saludarte nuevamente, Alexander. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Así es, doctor. También me encuentro en esta oportunidad con Paola Corima, ¿no?, que le va a hacer la primera consulta de esta entrevista, y para saber un poco, ¿no?, en el ámbito ya deportivo, futbolístico, ¿qué es lo que pasó el día de ayer, Paola? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Mire, Buenas justamente, tardes, pues Paula. sí, ¿no? Tras el clásico entre Universidad de Deportes y Alianza Lima, pues vimos una serie de actitudes, y no solo por parte de los jugadores de ambos equipos, sino también por parte de la hinchada blanquiazul, ¿no? Si bien es cierto, al comienzo, ¿no?, al momento de que los jugadores salen a cancha, en este caso los jugadores crema, también pues reflejaron otra actitud de la que probablemente reflejaron en su casa, ¿no?, en el Monumental, ¿no? Pero también muchos se podrán preguntar pues esto, ¿no? ¿Por qué al momento de que tú no estás en tu casa, en tu estadio, tú llegas a empatar, pero cuando estás en el estadio del contrincante, en este caso, das la vuelta totalmente al partido, ¿no? Y probablemente pues también con partidos anteriores de años, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el 1999, donde también se dio este conocido matutazo, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el factor? ¿Por qué el motivo de que un equipo, ¿no?, que cuando está en un estadio ajeno llegue a campeonar, o bueno, llegue a anotar más goles de lo que probablemente podría darse en su propio estadio? Sí, tiene mucho que ver el factor actitudinal y sobre todo, lo decía ayer, por ejemplo, en mis redes, eh, el factor psicológico fundamentado en una convicción. Es interesante lo que mencionas, Paola, en cuanto a este cambio de actitud, porque, por ejemplo, en mi caso, yo hasta hace poco trabajaba con selecciones menores de la Liga de Adecore, y se daba este fenómeno, o esta situación, llamo fenómeno porque es algo bastante curioso, de que los jugadores nuestros, cuando se trataba de jugar en nuestra casa, en nuestro coliseo, ya sea básquet, sea vóley, no tenían la misma actitud de cuando salíamos a jugar de visita. De hecho, mejores resultados obtuvimos de visita que de local. Recuerdo una situación muy, muy puntual en donde tuvimos a una gran hinchada, rival en un coliseo, eh, con instrumentos incluso, y esto era un partido de vóley femenino. Estábamos ahí dirigiendo ahí a las chicas de la selección de mayores, y las chicas no se amilanaron, no se asustaron, a pesar de que a medida que avanzaba el partido, llegaba más hinchada rival y había más bulla. Eso las motivó, sacaron el partido adelante y el partido lo ganamos. Eh, entonces, eh, tiene mucho que ver la presión que percibe el jugador y cómo la utiliza a su favor, o en prejuicio de. De hecho, nuestros jugadores nos decían: profe, pero es que cuando vienen a vernos nuestros papás, se quedan nuestros amigos después de clase, eso nos distrae,
estoy prestando atención a lo que me van a decir, lo que me van a decir mañana, si no juego bien, entonces salen con esa mentalidad. Eso fue lo que pasaba en nuestro caso. El miedo a la crítica, el miedo a la frustración, al llamado de atención, porque muchos tenían padres de familia, por ejemplo, que habían sido también deportistas en la misma disciplina, entonces eran a veces hasta más exigentes o más duros que el propio entrenador cuando se trataba de darle alguna indicación desde la tribuna a los hijos que estaban ahí jugando. Y entonces era la presión que ellos sentían, ¿no? Se sentían con mucha más presión el jugar de local que de visita. De visita se sentían más libres, porque no siempre iban los papás, o no iban todos, o iban poco menos de sus amigos, obviamente. Pero eh, yo diría esto, yo sostengo esta idea, que depende mucho de cómo el jugador gestiona esta presión. Ayer Universitario de Deportes, si bien lo dije ayer conversando también con Alexander, eh, le comentaba, le hacía este comentario, de quien sale con más presión es Universitario, porque tiene todo en contra, incluyendo los 10 años que tenía hasta ayer sin campeonar. Pero pareciera que todo eso fue una motivación, fue un empuje, un propulsor, diría yo, que le permitió concretar lo que no pudo hacer en su estadio. Se sintió cómodo. Universitario nunca se desesperó, Universitario siempre encontró sus espacios, encontró su juego, siempre jugó cómodo. Sobre todo desde que llegó el gol de una manera muy prematura, a los 2 minutos. Entonces, a partir de ahí, jugó cómodo, jugó con la tranquilidad que necesitaba, sabiendo que ya el urgido era el rival. Así es, doctor, ¿no? Es cierto lo que usted menciona y sobre todo, como también lo menciona, ¿no? Habíamos hablado ayer que la presión estaba por el lado del lago, por no haber Ujú. campeonado hace un buen tiempo, por jugar en Matute, por jugar con la hinchada rival. Pero esto fue al contrario, y también lo habíamos hablado, ¿no? Que es muy posible que también la presión pueda estar en Alianza, pero, a ver, en el papel también la U fue arrasó, ¿no? Prácticamente con Alianza dominó el partido, lo metió en el ritmo de Universitario y obviamente los jugadores de Alianza no supieron reaccionar ni al primero ni al segundo gol, doctor Chirinos. Sí, por supuesto. Porque una idea que soltaba ayer en redes era la siguiente. Eh, la convicción superó a la jerarquía. El día sábado yo dije esto, después del partido. La jerarquía parecía que hubiese vencido al juego colectivo por el resultado que obtuvo Alianza sobre el final del partido en el Monumental. Pero ayer, eh, porque pudo haber pasado también, ¿eh? Pudo haber pasado. Si los cambios le funcionaban a la Riera como le funcionaron en el Monumental, pudo haber pasado que Alianza, con esos chispazos de jerarquía que tuvo en el Monumental, pudo haberlo empatado tal vez. Pero bueno, ayer yo comentaba, la convicción, no solo el juego colectivo, la convicción, porque todo parte de una idea. El deporte trabaja mucho en base a ideas, en base a imágenes, en base a una convicción plasmada en una buena actitud. Porque si yo soy capaz de asimilar una idea, mi actitud va a cambiar. Y si mi actitud cambia, mis mejores habilidades van a salir a flote. Eso es lo que ha logrado el profesor Jorge Fossati como universitario. Me atrevería a decir, de hecho lo dije en mis redes también, me atrevería a decir que Universitario o sabe tal vez, que el plantel de Alianza Lima es mejor que el suyo, que las individualidades de Alianza Lima son mejores que las de Universitario, pero con la diferencia de que el plantel de Universitario creyó en una idea. Creyó en una idea, se apropió de esta idea, se cohesionó en base a esta idea y esto permitió que la actitud sea siempre ganadora, siempre.
escuchaba algunos comentarios en estas horas, no ha transcurrido ni un día desde que esto ha pasado, eh, y bueno, decían por ahí algunos comentaristas que Alianza no tenía la intención, pareciera que el juego de Alianza no tenía la intención de ganar el campeonato. Bueno, vemos la diferencia entre una convicción versus no solo jerarquía, sino también en una carencia de ideas por parte de Alianza. Porque ayer el juego de Alianza parecía un juego improvisado. Ah, Alianza no había ensayado un sistema como el que soltó ayer la Riera durante los primeros 45 ahora, minutos. doctor, disculpe que lo interrumpe, pero creo que el juego de ayer de Alianza, para mí, a mi percepción, fue peor al que se dio el día sábado, ¿no? Porque Sí. parecía que Alianza no estaba jugando por el título o por el campeonato, sino parecía que estaba jugando un partido de barrio, un partido, ya no pasa nada, no hay que preocuparnos por mucho, Fue ¿no? totalmente descoordinado. Prácticamente creo que ese fue el mensaje para el hincha más que todo. Sí, sí. A ver, en algún momento escuchaba comentarios, no de este partido, pero en algún momento, no sé si fue un jugador o a un periodista deportivo que decía, ¿alguien sale a perder? ¿Algún jugador sale con la idea de perder? Evidentemente no, o sea, no dudo que la intención de el jugador de Alianza Lima el día de ayer haya sido la de ganar, obviamente, querían ganar, pero diría que eh, posiblemente se haya caído en un exceso de confianza, posiblemente, porque tenían todo a su favor. Y la Riera tal vez eh, subestimó, o no subestimó, me corrijo, eh, creyó que le alcanzaría, me corrijo, le alcanzaría con jugar de local, donde no había sacado malos resultados. Tengamos en cuenta, la Herrera hasta ayer no había perdido ni un solo partido desde su llegada a Alianza Lima. Dos empates, victorias, dos, tres empates por ahí, el resto fueron victorias. Le ganó a Cusco, le ganó a Garcilaso, mejor dicho, le ganó a Garcilaso en el Cusco. Eh, entonces, diría que la Riera salió con esa idea de aguantar y ver qué pasa, ver que alguna genialidad que me puede inventar por ahí Brian Reina, algún desborde de Sanelato, alguna creatividad, algún remate inventado de Hernán Barcos. Diría que la confianza de la Riera se apoyó en estas posibilidades que, valgan verdades, terminan siendo producto del azar, porque sí es posible. Eh, que Alianza pudo haber ganado, pudo haber empatado o incluso ganar con alguna genialidad, alguna jugada inventada de alguno de estos jugadores que acabo de mencionar. Es posible, pero hubiese sido producto del azar, hubiese sido producto de otro, como le llaman, jugadas de otros partidos, más que de una convicción, más que de una idea, más que de un planteamiento bien estructurado. Entonces, hubiese sido engañoso para Alianza Lima el hecho de haber, si es que podían haber levantado el título el día de ayer. Y eso, yo diría que se cayó en un exceso de confianza, se, se creyó que la localía iba a alcanzar, que el hecho de tener absolutamente a toda la hinchada a favor iba a ser suficiente para que el equipo pueda despertar, pero bueno, vemos que en el fútbol no solamente se trata de factores externos, sino también de cuán metidos están los jugadores en una competencia y de cuánto sostienen esa idea a lo largo de los 90 minutos. Tengamos en cuenta, algo que se trabaja en la psicología deportiva es que se le recomienda, se sugiere al jugador, divide mentalmente, aprende a dividir el tiempo en tres cuartos, en la competencia en tres
en tres etapas. Una etapa inicial en la que vas a reconocer el terreno, en la que vas a adecuarte, vas a adaptarte. Una etapa media en la que ya tienes que estar adaptado, ya puedes correr con normalidad, ya no sientes tanta presión por el lado físico. Y una tercera parte donde tienes que meter todo de ti, donde tienes que dar lo que no has dado en las otras dos partes. Entonces, es una atención sostenida la que tiene que mantener el deportista a lo largo de toda una competencia para que su rendimiento no decaiga, para que su atención no se vaya del objetivo. Entonces, pareciera que Universitario lo trabajó y lo trabajó bien, ¿no? A lo largo de esta llave. Y finalmente, doctor Chirinos, ¿usted cree que, por ejemplo, uno de los factores que también lo ha jugado en contra a Alianza Lima, ¿no? Y a sus jugadores fue también, en este caso, la indisciplina? Pues porque, como se sabe, hace ya unas semanas salieron por redes sociales una serie de videos donde celebraban un cumpleaños y justamente todos los hinchas se mostraron molestos, ¿no? Porque estamos a finales, estamos a puertas de la final de la Liga 1 y justamente cometen esta serie de indisciplinas que lógicamente no les pareció a la hinchada, lo tomaron como una burla, lanzaron un montón de comentarios por redes sociales y esto obviamente llegó a los jugadores, ¿no? Y a pesar de ello también, pues, como justamente lo mencionaba, siguieron, ¿no?, adelante con este partido. Por ejemplo, en el Cusco la mayoría de la gente no daba por ganado este partido para Alianza, ¿no? Porque estamos hablando de un partido en un lugar de altura. Pero, sin embargo, pasó de que, bueno, salieron victoriosos, pero de alguna manera, ¿usted cree que, por ejemplo, toda esta serie de comentarios que iban en contra de todos estos jugadores por la serie de incidencias que ocurrieron durante las últimas semanas, ¿no?, del campeonato, también tuvo mucho que ver y de alguna manera también influenció en este partido final? Yo diría que sí y no, porque eh, se tiene que en el fútbol, en el folclore del fútbol, que es por tradición el deporte rey, eh, se opina mucho con el periódico de lunes, le suelen llamar. Porque, por ejemplo, esta fiesta que mencionas, Paola, que si no me equivoco fue después del partido con ADT, que Alianza lo empata Sí, 0-0, correcto. eh, que se perdió goles, Peruzzi se perdió un gol, con una asistencia de Barcos. Eh, ¿Qué hubiese pasado si Alianza ganaba ese partido 1-0, Probablemente. así fuese por 1-0, mejor dicho? No hubiesen dicho nada. La hinchada no hubiese dicho nada. Porque esta fiesta de la esposa de Carlos Zambrano se dio después del partido. O sea, la fiesta iba a darse de todas formas, aun cuando Alianza hubiese ganado. Eh, pero aquí es donde se ve cuán comprometido podrían estar los jugadores eh, con el objetivo. Algo que se debe trabajar mucho en un plantel deportivo es la motivación a lo largo de la temporada, motivación que se puede perder. Entonces es trabajo del comando técnico trabajar para que esa motivación pueda ser sostenida a lo largo de una temporada, que no es fácil. No es fácil porque yo puedo, si salgo campeón, por ejemplo, ya empiezo con todas las pilas, la pretemporada, en enero, en febrero, mitad de febrero, fines de febrero empieza la temporada y yo quiero comerme el mundo, eh, pero depende de cómo se sostiene esta motivación y sobre todo de cómo acompañan los resultados. Tengamos en cuenta, nuestro torneo no es un torneo tan fácil, es un torneo que tiene muchas complejidades precisamente por los cambios de geografía. El próximo año se va a tener que salir mucho a la altura, sobre todo para los equipos de Lima. Entonces, se podría decir que el plantel de Alianza Lima cayó en un agotamiento propio del torneo. Que está mal que hayan celebrado, diría que no, pero no era el momento, porque
a ver, haciendo un paréntesis, ¿qué culpa, y hablando muy puntual de este caso, qué culpa tenía la esposa de Carlos Zambrano de que Alianza no haya ganado? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, celebración tenía que haber. Ahora, depende del jugador. Depende ya del jugador. Entonces, eh, si hubiésemos visto un poco más de compromiso, tal vez el jugador se abstenía. No estamos pasando por un momento apropiado, no es lo adecuado para el club. Yo recuerdo uno de estos videos que pasaron de Brian Reina, de un hincha con él en plena celebración. Y justo cuando el video va a terminar, Reina le dice, no lo cuelgues, no lo cuelgues. Obviamente no lo hizo caso, ¿no? Porque si no, no estaríamos hablando de esto. Pero es decir que los jugadores eran conscientes de que esta actitud, este hecho podía traerles problemas, pero aún así lo hicieron. Entonces aquí ya no hablamos no solamente de un agotamiento que es propio, como ya decía, de una temporada, sino también de un compromiso, ¿no? De un trabajo en equipo, de un objetivo en común por el que se trabaja no solamente dentro del campo, sino también fuera de él. Entonces, yo diría que esto influyó mucho porque desgastó la relación hinchada-plantel, hinchada-club, más o menos. Fue desgastando, llegó tal vez con la confianza de que el gran Barcos, el genial Costa, el explosivo Brian Reina podían hacer la diferencia. Y sí, hicieron la diferencia en el Monumental, pero ya en Matute no alcanzó. Entonces, ya este desgaste pasó factura. Entonces, es más o menos la idea. Así es, doctor Chirinos, esperemos a ver qué es lo que vaya a suceder, ¿no? Con las investigaciones y obviamente también una reflexión al hincha, ¿no? Porque esto solamente quedan en los 180 minutos que se jugó el partido. Claro, a nadie le gusta perder, pero es parte de, ¿no? También aprender de las derrotas, aprender de las victorias y quedan todavía, claro, quedan muchos años más para que Alianza pueda replantear muchas cosas y obviamente tentar el campeonato el próximo año. Y también, obviamente, una deuda pendiente está en la Copa Libertadores, también para Alianza Lima, ¿no? Que tiene que replantear muchas cosas también para el torneo en el que va a jugar el próximo año. Vamos a ver si es que Matute, porque luego de lo que sucedió, es muy probable que Matute no sea, ¿no? Y tenga que buscar un estadio alterno. Es lo más probable, sí, es lo más probable. Pero bueno, así es el fútbol, Alexander, el ida y vuelta. El ida y vuelta. Propio del folclore futbolero. Doctor Chirino, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en RCR Deportes, por haber compartido un poco de esta situación, ¿no? Obviamente, del campeonato de la U, de cómo se manejó el partido y tratar, ¿no? También dar un mensaje al hincha, que esto pasa, pero claro, lo bochornoso que se vio ayer no va a pasar así nomás. Ya dio la vuelta al mundo. La vuelta al mundo, ya los dos están en boca de todos los medios alrededor del mundo, tanto Alianza por el bochorno y Universitario porque es el favorecido. Así es. Alianza, al fin y al cabo, con esta actitud fue algo contraproducente para ellos. Entonces, Así es. parte de, pero hay que saber perder también. Saber ganar y saber perder. Doctor Chirino, muchísimas gracias nuevamente, como le vuelvo a repetir, ya estaremos en otra oportunidad también enlazados para hablar obviamente de las eliminatorias que se acercan ya en una semana más y a ver qué es lo que hace, ¿no? Nuestra selección, porque necesita también resultados urgentes para sumar de a 3 y salir del fondo de la tabla. Sí. Yo te agradezco, Alexander, por esta invitación, agradecer también a Paula por sus comentarios y bueno, por el espacio. Un abrazo, doctor Chirinos. Muchas gracias. Un abrazo también. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.
RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Desde 1995, la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP, supervisa de manera permanente a la derrama magisterial, que además cuenta con sus propios órganos de control interno, como el Consejo de Vigilancia y un equipo de riesgos y auditoría interna. Derrama Magisterial es la institución de previsión y seguridad social del magisterio peruano, que ofrece la mayor garantía, solidez financiera y seguridad a sus asociados. Derrama Magisterial, seguridad social para los maestros.